Hola, ¿cómo estás? ¿Me oyen bien? ¿Logran oírme? A ver. Sí, bien. Bueno, esperamos un minutito que entre alguien más, porque está complicada la conexión y me costó horrible conectarme. No me entraba, giraba y no entraba, y ya habían pasado como 2 minutos de las 20 y no podía entrar. A ver si puedo compartir la pantalla. Es esta, sí. Voy a ir compartiendo con ustedes la pantalla del ejercicio que había para el práctico de hoy, que se trataba de la segunda parte del nivel celular. ¿Se acuerdan que la última clase trabajamos con la membrana, las partes de la membrana y las funciones de transporte de la membrana? Bueno, hoy nos toca la otra parte de célula, que es el citoplasma y el núcleo, ¿sí? Y tenían una serie de ejercicios a partir de los cuales pensaba retomar el tema, ¿verdad? Para ir viendo qué dudas les pueden haber quedado de esto, ¿sí? La idea es hacer esto después de leer el capítulo 3 de Tórtora, la parte de citoplasma y núcleo. Y bueno, las preguntas vieron que si las hicieron, están en orden, ¿sí? Totalmente cronológicamente, ¿no? Vieron, la primera pregunta dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas? Y las falsas corrígelas. Y la primera dice, se llama citoplasma a todo lo que está por dentro de la membrana celular. ¿Eso es cierto o no? Si no podés contestar con vos, por lo menos con el chat. Marcel, ¿estás por ahí? Contestame por el chat si considerás que esta afirmación es verdadera o falsa. Bueno, ahora se incorporaron otros más. Leonardo y Anaxaré, que está entrando, que se ve que se desconectó. Para los que recién entraron, estamos tratando de hacer... Bueno, volviste. Bien. Estamos tratando de hacer la corrección de esta tarea que tenían para la parte de citoplasma y núcleo, ¿sí? Y empieza con pequeñas afirmaciones que hay que decidir si son verdaderas o falsas, y bueno, vamos a tratar de explicar por qué. Marcel, ¿no pudiste contactarte por el chat? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Noelia? Marcel, Perdón la tardanza. recién el único conectado era Marcel, y habíamos quedado que nos contara si esta afirmación, dice, se llama citoplasma todo lo que está por dentro de la membrana celular, si era verdadero o falso. Y no sé qué pasa con Marcel, que no nos puede escribir tampoco. ¿Estás ahí, Marcel? Por lo menos contestar en el chat sí o no. A ver. Sí, estoy buscando fotocopias, no lo hice. Para mí sí es. Bien, dice que sí es. ¿Ustedes qué opinan? ¿El citoplasma, todo lo que está por dentro de la membrana celular? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Están de acuerdo con lo que puso Marcel? ¿A qué Sí. se llama citoplasma? ¿A qué parte de la célula se le llama citoplasma? Todo aquello que se encuentra entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear. Entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear. Ahí va. Entonces, ¿lo pondrías como verdadero o como falso? Como falso, ¿Por qué? porque dice todo lo que está dentro de la membrana, pero no excluye al núcleo.
Exactamente. ¿Entendieron todos eso? Es decir, si bien es cierto que por dentro de la membrana celular se encuentra el citoplasma, el límite del citoplasma está cuando llega a la envoltura nuclear. ¿De acuerdo? Bueno, el citoplasma está formado por dos componentes, el citosol y las estructuras citoplasmáticas con membrana y sin membrana. ¿Eso cómo lo consideran? ¿Verdadero o falso? ¿Cuáles son las partes del citoplasma? Para mí es verdadero. Para ti es verdadero. ¿Para el resto? Aunque sea si no pueden contestar con voz, conteste con el chat, lo tengo abierto. ¿Les parece que es verdadero que el citoplasma esté formado por el citosol y las estructuras citoplasmáticas con membrana y sin membrana? Esto lo repasamos ya cuando vimos los niveles de organización, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de estas partes, de estos niveles? También dice Kevin que para él es verdadero. Bien, bueno, justamente es verdadero. ¿Sí? El citoplasma está formado por una parte líquida o semilíquida, porque es de estado coloidal, es una solución en la cual hay solutos y solventes, y en esa solución se encuentran flotando las estructuras citoplasmáticas, que como habíamos visto, algunas son supramoleculares, aquellas que no tienen membrana, y subcelulares, aquellas que tienen membrana y que llamamos normalmente organelos. ¿Sí? ¿Bien? Ahora la C ya está casi contestada, dice, ¿todas las estructuras citoplasmáticas reciben el nombre de organelos? ¿A todo lo que hay dentro del citoplasma le digo organelo? ¿O reservo ese nombre para algo que hay dentro del citoplasma? ¿Qué les parece? ¿Es verdadero o falso eso? Acá Marcel dice que es falso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué es falso? Lo reservamos. ¿El qué reservamos? Kevin dice lo reservamos. El nombre. ¿Qué nombre? ¿De qué me habla? Lo reservamos el nombre de organelos para qué, a ver. ¿A quién le llamamos organelos? ¿A qué estructuras del citoplasma las llamamos organelos? Leen la anterior y lo sacan. Era cierto que el citoplasma está formado por el citosol, estructura citoplasmática con membrana y sin membrana. ¿A cuáles de ellas se les llama organelos? Es aquellas que tienen membrana. ¿Sí? A ver quién recuerda ejemplos de organelos con membrana. O sea, estructuras citoplasmáticas membranosas. Mitocondria. Las mitocondrias, muy bien. ¿Otras? ¿Cuáles son las otras estructuras? ¿Cuáles? Peroxisoma. Los peroxisomas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras estructuras? Las vesículas secretoras. Las vesículas secretoras, todo tipo de vacuola. ¿Qué más tiene membrana dentro del citoplasma? Justamente en los ejercicios posteriores ustedes tienen que analizar todos esos componentes
que poseen membrana. Los ribosomas, dice Marcel, podrían ser, no estoy muy perdido. Sí, en realidad los ribosomas son moléculas de ARN y proteínas, son supramoléculas, no tienen membrana. Justamente no ingresan dentro de esa categoría. Si ustedes se acuerdan, había un ejercicio con el repaso de célula en el que les pedía que anotaran los ejemplos de estructuras citoplasmáticas sin membrana y con membrana. Y dentro de las sin membrana las dividíamos en dos: las filamentosas y las granulares. Dentro de las filamentosas tenemos todos los elementos del citoesqueleto, es decir, los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Tenemos también los centríolos, tenemos los flagelos, las cilias, ¿ah? Son todos estructuras citoplasmáticas no membranosas, hechas de moléculas, o sea que son de nivel supramolecular. Y luego tenemos una cantidad de estructuras membranosas, o sea que están rodeadas, son compartimentos dentro de la célula rodeados por membrana, que es a lo que realmente se les llama organelos, y que se encargan de cumplir muchas funciones dentro de la célula, y bueno, y tienen entonces un medio intraorganelo y otro medio que es el citosol, que es con el que hacen intercambios, ¿sí? Ahí, como bien dijo la compañera, hoy dijo la mitocondria, nombró a las vacuolas, a las vesículas, a los peroxisomas, los lisosomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso y rugoso, ¿ah? Todos esos son el cloroplasto en el caso de las células de plantas, todos esos son organelos, todos rodeados de membrana, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente. Así que entonces, ¿toda estructura citoplasmática recibe el nombre de organelo? No, solo aquellas que tienen membranas en su estructura. La siguiente dice, el citosol es la parte líquida que constituye el medio extracelular. ¿Qué tal esa afirmación? ¿Verdadera o falsa? Falso, ¿Por qué falso? porque ¿cómo es? El citosol es el líquido intracelular. Intracelular, exactamente. ¿Cómo se le llama al líquido extracelular? Líquido intersticial. Exactamente, líquido intersticial. Muy bien, Ana Salé. Dice, son componentes del citosol exclusivamente el agua y las proteínas. O sea que la parte líquida se estaría hecha solo de agua y proteínas según esa afirmación. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Solo hay agua y proteínas en el citosol? Si se acuerdan lo de transporte de membrana, podrían afirmar bien qué tipo de afirmación es esa, si es verdadero o falso. Piensen lo que se pasa. Falso. Es falso. Si piensan lo que se transporta a través de la membrana, acuérdense que no solamente hay proteínas y agua. ¿Qué otras cosas vimos que se transportan? El oxígeno, El el, oxígeno, muy el bien. dióxido de carbono, Exacto. ¿Qué más vimos que se transporta? sodio. Iones. ¿Cuál es? ¿Bien? No, No no, escuché. sodio no. El No. sodio, sí, claro que sí. El sodio Sí. son sales, son parte de sales, están en estado iónico y son sales. Por eso, entonces, el citosol no está hecho solo de proteínas y agua, también está hecho de glúcidos, entra la glucosa, acuérdense, ¿verdad? Que entra la glucosa por transporte pasivo en una difusión facilitada. Entra, como bien dijeron ustedes, el oxígeno, ¿verdad? O sea que también hay oxígeno en el citosol. Sodio, potasio, todo tipo de sales minerales, cloro, calcio, ¿verdad? Hay diferentes sales minerales que entran y salen del citosol y que forman parte del citosol. Los lípidos también pueden formar parte del citosol. O sea que hay múltiples moléculas orgánicas e inorgánicas que forman parte del medio intracelular, o sea, del citosol, y no solamente el agua y las proteínas, ¿sí?
Después dice, el citosol es el lugar de la célula donde ocurren muchas reacciones químicas vitales. Verdadero. Ese es verdadero, justamente. Esa es la parte líquida donde ocurren reacciones químicas como por ejemplo la glucólisis, es decir, la ruptura de la molécula de glucosa para que ingrese a la mitocondria y pueda obtenerse energía de ella. Se hacen montones de reacciones químicas de oxidación, de reducción, ¿verdad?, que permiten que la célula funcione. Después dice, los ribosomas son estructuras citoplasmáticas membranosas. No sé, Marcel puso falso recién, no sé si se refiere a esta. Sí, recién lo puso. Sí. ¿Están de acuerdo con Marcel que es falso? Sí. ¿Qué tipo de estructuras son los ribosomas? Pero lo que acabaste de decir que tenían o sea, sí, que es verdadero. ¿No? Las ribosomas no son estructuras citoplasmáticas membranosas. Dijimos que son estructuras citoplasmáticas no membranosas granulares. Eso voy a poner en el pizarrón un minutito, compartir con ustedes el pizarrón, y lo vamos a dejar bien claro, porque justamente es algo que no pueden dejar de saber, ¿verdad? Ustedes tienen una célula, ¿verdad? En una célula hay 3 partes básicas, ¿sí? Tengo 3 partes básicas. La 1 es la membrana celular. La 2 es el citoplasma. ¿Sí? Y en el citoplasma tengo 2 partes a su vez. Tengo, por un lado, el citosol, que sería la parte líquida, y por otro lado, tengo las estructuras citoplasmáticas. ¿Sí? Hay que agrandar el cuadro de texto. Estructuras citoplasmáticas. ¿Sí? Dentro de las estructuras citoplasmáticas tengo las no membranosas. Vamos a pasarlas para abajo, las no membranosas. ¿Sí? Es 2 tipos de estructuras citoplasmáticas. Las no membranosas, ¿sí?, y tengo las membranosas. ¿Sí? ¿Qué otro nombre le doy a las membranosas? Organelos. U orgánulos, u organitos, ¿verdad? Cualquiera de los nombres vale, pero son como pequeños órganos, pero no son órganos porque no son conjunto de tejidos, son partes de las células. ¿Bien? Dentro de las estructuras citoplasmáticas no membranosas, encuentro 2 tipos, las filamentosas, ¿sí?, y las granulares. Las filamentosas son aquellas formadas por proteínas fibrosas, por ejemplo, los elementos del citoesqueleto. Cuando hablo de citoesqueleto tengo 3 elementos en juego: los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. ¿Sí? Esos serían elementos del citoesqueleto. Perdón, ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, así que entonces ahí tendría, filamentosos serían esto, me quedó bastante feo esto acá porque no me corre. A ver si lo puedo alargar un poquito. No, no me quiere agrandar esto. A ver si lo pone ahí. Y lo subo. No, no lo mueve. Quedaron claro que son filamentosos, por un lado, ¿sí? A ver si le puedo hacer algo, no lo puedo ni siquiera marcar. Y a ver si con foco. No. Y granulares, por el otro lado, que tendríamos como ejemplo a quiénes. Acá también podemos agregar a los centríolos, en las filamentosas, flagelos, cilios, ¿verdad? Todos estructuras largas, hechas de proteínas, ¿verdad? Y dentro de los granulares tenemos a los
¿A los ribosomas? A los ribosomas y también a las inclusiones, aquellas moléculas que están acumuladas, que no tienen membrana que las rodee. ¿Sí? Dentro de organelos membranosos, ahí tenemos todas aquellas estructuras del citoplasma rodeadas de membrana. Y ahí, entiéndase por eso, vacuola, ¿sí? Vesículas varias. Opa, estoy equivocándome con las vesículas. Mitocondrias. Otro organelo membranoso. ¿Aparato de quién? De Golgi. De Golgi. Los retículos endoplasmáticos rugoso y el retículo endoplasmático liso. ¿Sí? Los peroxisomas, que dijo la compañera hoy. Y tenemos también los lisosomas como estructuras rodeadas de membrana. ¿No? Son estructuras que están rodeaditas de membrana y que hacen compartimentos dentro de la célula, dando un medio intraorganelo y un medio extraorganelo que es el citosol. ¿Sí? Como que generarían ahí también lugares donde se realizan funciones específicas. ¿Se acuerdan que estos organelos no los tienen las células procariotas, son exclusivos de las células eucariotas? ¿Sí? Y la tercer parte de una célula es el núcleo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 3 partes básicas. Sí. Toda célula tiene membrana, toda célula tiene citoplasma y toda célula tiene núcleo. ¿Sí? El núcleo no siempre está delimitado por una envoltura, puede estar en contacto con el citosol, pero hay una zona donde está ese material genético que se llama zona nuclear o nucleoide. Hay un centro de control que es el núcleo. ¿Sí? Delimitado o no delimitado, lo tienen. A pesar de que por ahí se diga que no lo tienen, pero lo tienen el centro de control. Tomando la palabra núcleo como centro de control. ¿Sí? Hablan de un verdadero centro de control cuando ese centro de control está delimitado con una valla que sería la envoltura nuclear. Pero todas lo tienen. Todos tienen citoplasma porque debajo de la membrana celular hay un citosol con una serie de estructuras sólidas, ¿sí? Que son las estructuras citoplasmáticas. Cuando se trata de una célula procariota, hay solo estructuras citoplasmáticas no membranosas. Cuando se trata de una célula eucariota, hay estructuras citoplasmáticas no membranosas y membranosas, que son características de las células eucariotas. Nosotros, al tener células animales, tenemos células eucariotas, por lo tanto, tenemos todo este tipo de estructuras dentro de nuestro citoplasma. ¿Sí? De todas las células que tenemos, en todas van a estar estas estructuras. Lo que va a caracterizar a cada célula es qué estructuras de estas que tiene el citoplasma están más o menos desarrolladas. Porque si, por ejemplo, la célula se dedica a fabricar proteínas, indudablemente que lo que va a tener más desarrollado va a ser sus ribosomas y su retículo endoplasmático rugoso, que es el lugar donde se fabrican las proteínas y por donde se transportan las proteínas. Si la célula se encarga, por ejemplo, de segregar sustancias, lo que va a tener muy desarrollado es el aparato de Golgi, que es aquel que empaqueta las sustancias, ¿verdad?, que se fabricaron en los retículos, que se modificaron dentro del aparato de Golgi, y luego las empaqueta para liberarlas o al exterior o dejarlas dentro de la célula. ¿Sí? Cuando las libera al exterior son una secreción. Entonces, una célula que secreta algo tiene mucho aparato de Golgi. ¿Sí? Si la célula se encarga de digerir alguna sustancia, ¿verdad? Si la función es la digestión, indudablemente que lo que va a predominar son los lisosomas, que son los encargados de la digestión. ¿Bien? Si la célula, para poder cumplir su función, necesita mucha energía, esa célula va a tener muchas mitocondrias. Entonces, si yo en una foto veo una célula llena de mitocondrias, yo aunque no sepa ni qué célula es, ya puedo decir algo de esa célula. ¿Qué puedo decir?
que requiere mucha energía. Exacto, que para sus funciones requiere muchísima energía. Exactamente. ¿Bien? Así que lo que hay dentro de una célula es muy importante saberlo, porque justamente es la que marca, ¿verdad?, qué características tiene esa célula, qué función está cumpliendo esa célula. ¿Sí? Así que no vamos a olvidar, ¿qué es lo que tiene toda célula? ¿Está escrito? La membrana, citoplasma y núcleo. Exacto. Y dentro del citoplasma, dos partes, el citosol y las estructuras citoplasmáticas. Y dentro de las estructuras citoplasmáticas, dos tipos, las sin membrana y las con membrana. O sea, las no membranosas y las membranosas. Y hay que saberse los nombres de esas estructuras básicas. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a esto? No. ¿Quieren sacarle una foto al pizarrón o copiarlo y yo después dejo de compartir y vuelvo al ejercicio? Yo ya Listo. copié. ¿Ya copiaron? ¿Sí? ¿Está pronto? ¿Puedo sacarlo? Sí. Bueno, dejo de compartir el pizarrón y me voy a compartir la otra pantalla que estábamos viendo. Que ahora encuéntrala aquí. Perfecto. Acá la tengo. ¿Es esta? No. Esto no es. Esto es el curso. Esperen que dejo de compartir esto y comparto la pantalla con la actividad que estábamos haciendo. Es esta. Bien. Bueno, entonces andábamos por acá, que los ribosomas son estructuras citoplasmáticas membranosas. Acordamos que es falso, son estructuras citoplasmáticas. ¿De qué tipo los ribosomas? No membranosos. No membranosas de tipo granular. ¿Bien? Son ejemplos de orgánulos citoplasmáticos, de orgánulos, bien que ya dice orgánulos, los retículos endoplasmáticos lisos, rugosos, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas, las mitocondrias y los microtúbulos del citoesqueleto. ¿Verdadero o falso? Son ejemplos de orgánulos citoplasmáticos. ¿Me están entendiendo realmente? ¿O me están diciendo que sí como a los locos? Miren lo que acaban de escribir. Los microtúbulos no eran no membranosos. Exactamente. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? Es falso. Es Por la falso, última porque los microtúbulos justamente no son orgánulos. ¿A quién le llamo orgánulos? A los orgánulos, a los que tienen membrana. A los que Los no tienen membranosos estructuras son las citoplasmáticas membranosas. citoplasmáticas. Ahí va. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Sí? El siguiente ejercicio, esperen que no veo dónde tengo la rayita. Acá, ahí va. Esperen que lo corro. No me deja. Ahí estás, apareció. Lo voy a subir. Es un cuadrito que había que completar. A ver, alguien escribió en el chat. Verdadero. No sé a qué se refirió Kevin con verdadero, pero ahora no sé. Bien. En el cuadro había que completar los componentes del citoesqueleto. Ahí los tienen los tres. Los componentes son los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. ¿Sí? Son estructuras filamentosas, ¿verdad?, de una composición proteica, pero de diferentes proteínas. Entonces la idea era que fueran al libro, buscaran la información sobre estas proteínas que forman a los microfilamentos. A ver, ¿alguno de ustedes encontró esa información? ¿La tiene por ahí anotada? Sí. A ver, anotaré. El microfilamento tiene como composición química la proteína actina. ¿La proteína qué? Actina. Actina. Ah, Actina es. lo anoté mal. Y se ubica en la periferia de la célula. Muy bien, muy bien. Si ustedes se acuerdan el dibujo de célula que vimos en la clase pasada, cuando hicimos la corrección, es aquellas linitas que estaban bien pegadas a la membrana son justamente los microfilamentos. Bien.
donde se une la membrana celular con las proteínas de anclaje. ¿Se acuerdan eso que vimos también cuando vimos membrana? Bueno, ahí tienen los microfilamentos del citoesqueleto. ¿Y qué función tienen entonces los microfilamentos? Ayudan a generar movimiento y proveen soporte mecánico. Exactamente. Muy bien. ¿Y los filamentos intermedios? ¿Qué pueden Para decir? los filamentos, Sí. ¿Sí? Te escucho. que para los filamentos intermedios están compuestos de varias cosas. Varios tipos de proteínas, ahí va. Sí. Las busco específicamente, no sé si ¿Cómo? queratina básica, queratina ácida, periferina, desmina, neurofilamentos, láminas o proteínas laminares, nertinas y desminas. Perfecto, perfecto. Vieron que hay una gran variedad de proteínas, no todas las células tienen todos esos mismos filamentos intermedios. Va a depender del tipo de fibra, qué tipo de filamentos, de tipo de célula, qué tipo de filamentos intermedios va a tener. Por eso hay una gran variedad de proteínas que lo forman. ¿Y dónde se ubican los filamentos intermedios? ¿Qué? ¿Dónde se ubican los filamentos intermedios en el citoplasma? Diría que también en la periferia, tal vez. Cercanos a la periferia, muy bien. ¿Y qué función tiene? Ayudan a estabilizar la ubicación de los orgánulos como el núcleo y que las células se adhieran a otras. Muy bien, muy bien. Muchas veces están dentro de los complejos de unión, estos filamentos intermedios. Hay células que se mantienen unidas dentro de un tejido, como por ejemplo las células epiteliales, y vamos a ver que en muchos complejos de unión están estos filamentos intermedios favoreciendo que una célula quede pegada a la otra. ¿Sí? ¿Y los microtúbulos? ¿De qué están hechos? De tubulina. Ahí va. Otra proteína característica de los eucariotas, la tubulina. ¿Sí? No hay nunca tubulina en los procariotas, es exclusiva de los eucariotas. ¿Y dónde la ubico? También en la periferia de la célula. También, pero también está en otros lados. ¿Dónde más hay microtúbulos? Solo me apareció la periferia a mí. Pero también están en el resto del citosol y son los que dirigen qué cosa. Se Que ayudan al organizan. movimiento de los organelos. Sí, justamente, se organizan para permitir el movimiento de organelos dentro de la célula y también cuando la célula se va a dividir, es la que separa a los cromosomas hacia una célula y hacia otra célula hija. ¿Verdad? Son importantísimos durante la división celular. ¿Sí? Bueno, el dibujito quedaba en que buscaran alguna lámina o algún diferente dispositivo para poder determinar cómo son, ¿no? ¿Por qué se llaman algunos microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos? ¿Qué les parece? ¿Por qué los nombres? Microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. ¿Qué estará marcando el nombre de esas tres estructuras del citoesqueleto? Que unos parecen tubos y otros que son filamentos. Bueno, si es filamento, ¿cómo es con respecto a un tubo? Cilíndrico. Los dos son cilíndricos, ¿no? El tubo. Imagínense, acá tengo la lapicera. ¿La lapicera es un filamento o un tubo? Es cilíndrica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es un filamento o es un tubo? Un tubo. Un tubo. Justamente, los tubos son como adentro. Huecos. Huecos. Los filamentos no. Filamento puede ser un pelo. ¿Sí? Entonces, justamente, ¿cuál será la diferencia entre un tubo y un filamento? Aparte de la presencia o no de hueco.
Miren el filamento, pelo, y el filamento, tubo. ¿Cómo es uno con respecto a otro? ¿Cuál es más grande? El tubo. El tubo, justamente. Los tubos, como tienen un hueco adentro, son más gruesos que los filamentos. Entonces, los microfilamentos son los más delgaditos de todos, le siguen los filamentos intermedios, que son más grandes que los microfilamentos, pero más chicos que los microtúbulos, y los microtúbulos son los de mayor tamaño. Lo que guía el nombre de estas estructuras del citoplasma es el grosor. ¿Sí? Bueno, nos vamos al tercer ejercicio. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, vamos al tercer ejercicio, que ahí empezamos con las diferentes estructuras citoplasmáticas y hay que reconocerlas. Esto es muy importante porque está en el dibujito que las vean, siempre van a tener la misma forma, aunque los hayan pintado de colores distintos, aunque los hayan hecho de cualquier forma. Bueno, pero esta estructura como tronquitos rayados, ¿verdad? Y cruzaditos, es característica de esta estructura citoplasmática. Y se coloca el nombre que le corresponda a la estructura citoplasmática. ¿Qué estructura citoplasmática estamos viendo aquí? Esta de aquí. Los centriolos. Los centriolos, ahí va. Vieron que el centriolo no está solo, está formado por microtúbulos. ¿Los ven los microtúbulos? Esos tubitos que hay de a 3 juntitos. ¿Llegan a verlos en cada una de las rayitas? Si ustedes se fijan, cada una de las rayitas tiene 3 puntitos que corresponden a los 3 microtúbulos que forman cada varilla. ¿Sí? Es como un cilindro, como lo que yo les mostraba hoy, la lapicera, ¿verdad? El tubo de la lapicera, ¿verdad? Pero formado por una cantidad de varillitas dispuestas de a 3 en número de 9. ¿Sí? O sea, 27 varillitas alrededor de un huequito, ¿sí? Que a su vez tiene otro microtúbulo en el centro. Es como que agarrara pajitas de refrescos, pero para tomar refrescos, las pusiera de a 3 todas juntas y las pegara alrededor de un círculo en tripletes de 9 pajitas. Y eso todo a lo largo sería un centríolo. Pero el centríolo, como ven, no está solo, está rodeado de otras proteínas que forman como un halo alrededor que recibe el nombre de centrosoma. ¿Sí? La idea era que ustedes, estas partes que ustedes tienen aquí, las pudieran reconocer aquí. ¿Sí? ¿Dónde estarían los microtúbulos en esta lámina que tengo aquí? ¿De qué color encontrarían ustedes los microtúbulos? Vieron que es una escala de grises. Los encuentran gris oscuro, negro, gris claro, blancos. ¿Cómo los ven? ¿Cuál sería la pregunta, profe? Perdón. En esta lámina, ¿cuáles serían los microtúbulos que forman los centríolos? Porque ustedes tenían que trasladar las partes que ven en este dibujo a la foto real de la estructura citoplasmática. ¿Ah? En este caso, del centriolo. Acá tienen los centriolos, este y otro que lo tiene cruzadito. Vieron que está en otro sentido, y acá tienen otro con otro cruzadito. ¿Se dan cuenta de esto acá, no? Sí. Bueno, este es uno de estos. Bueno, estas líneas negras que tiene acá el centríolo, ¿qué serían? ¿Qué estarían representando estas líneas negras? Los microtúbulos. Exacto, los microtúbulos que están puestos uno al lado del otro, ¿verdad? Uno arriba del otro, formando un triplete. ¿Sí? Acá veo en el corte, y acá también veo en el corte, y veo que hay varios puntitos que corresponden a estos puntitos que están aquí, que son los microtúbulos. ¿Sí? Este tronquito entero, ¿qué sería?